Hola mi querido hermano y amigo, el Señor te bendiga. Muchas gracias por ingresar a este canal y apoyar. Bueno, hoy les traigo una breve reacción. Voy a analizar una pequeña parte de este reciente debate que ha tenido el señor Jonathan del canal Argumentos Bíblicos con dos o tres adventistas, ¿verdad? Sobre el tema de la ley y por supuesto también creo entra allí el tema del sábado. Bueno, no he tenido la oportunidad de escucharme todo el debate, solamente unos breves minutos nada más por causa del tiempo, pero he decidido hacer esta reacción para el beneficio de aquellos que sinceramente buscan la verdad. Así que presten mucha atención, ellos están analizando 1 Corintios, ¿verdad? El capítulo 9 y vamos a ir un momentito a 1 Corintios, vamos a tenerlo allí puestecito para leer la cita a su momento, en su momento adecuado. 1 Corintios, el capítulo 9, si mal no estoy, versículo 19 en adelante. ¿Recuerda usted lo que allí dice? Vamos a leerlo mejor ahora mismo. Dice el apóstol Pablo allí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Vamos a dejarlo hasta allí, por favor, y vamos a escuchar el comentario, porque voy a analizar lo que dice, exclusivamente lo que dice Jonathan. No voy a analizar los argumentos de los adventistas, porque ya los conozco, y por la brevedad del tiempo también. Escuche, por favor. Bueno, ahí si se dan cuenta, tuvieron una contradicción en su argumento, porque iniciaste diciendo, no creo y no he dicho que sean la misma ley, pero terminaste diciendo, es la misma ley, ¿no? Es la misma ley, pero como que reforzada, no sé, ¿no? Como que ahora tiene un poquito más de poder, no lo sé, ¿no? Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo categóricamente, yo no estoy sujeto a la ley. Y hay varias partes en que Pablo va a mencionar que estamos muertos de la ley, estamos libres de la ley, no estamos bajo la ley, etc. Y Pablo acá lo aplica de manera personal. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Miren qué interesante. Entonces, él está citando las palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer. Él las está repitiendo. 1 Corintios capítulo 9, específicamente el versículo 20. Es allí donde él pronuncia la frase, no estoy sujeto a la ley, ¿verdad? Aquí vamos a repetirlo. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora miren, esto aparentemente supone un problema, ¿verdad? Para aquellos que entendemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos y el sábado, por supuesto, que están los 10 mandamientos, siguen vigentes para el creyente. No solamente era una ley para los judíos, sino que es una ley universal y es una ley eterna. Entonces, aparentemente aquí el señor Jonathan y muchos cristianos encuentran un apoyo, y digo aparente porque usted puede ver que el texto no especifica, sino que habla así como en términos generales, ¿verdad? Pablo no está sujeto a la ley, pero él se hace como si estuviera sujeto a la ley, ¿verdad? Por amor a aquellos judíos que están sujetos a la ley. Ahora, la pregunta es, Pablo no está sujeto a qué ley. ¿A qué ley no está sujeto? ¿De qué ley está libre el apóstol Pablo? Esa es una pregunta interesante que afortunadamente encontramos por medio el estilo de vida del apóstol Pablo. Nos damos cuenta de qué ley está, digámoslo así, libre o estaba libre el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando usted va al libro de los... Vamos un momentito al libro de los Hechos. Cuando usted va al libro de los Hechos, el capítulo 21 y el versículo 25, allí nos muestra el apóstol Pablo practicando un rito. Él fue persuadido, ¿verdad? En los versículos anteriores, a él se le aconseja, en versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparentemente él estaba siendo acusado de insurrección o algo así contra la ley de los judíos. Usted recuerda que cuando Cristo muere,
todos aquellos rituales de purificación, sacrificios, el sacerdocio, etcétera, llegaron a su fin porque ellos tuvieron su clímax en la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, muchas veces por amor a sus hermanos judíos, por ganarlos, como bien lo leímos en 1 Corintios, el apóstol Pablo practicaba, se ajustaba a esos rituales. Mira el versículo 25, vamos a leerlos. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, había una ley a la que Pablo no estaba sujeto, o un aspecto de la ley, porque recuerden que tanto nosotros como el señor Jonatán concordamos en que la ley es una sola, pero esta ley, a diferencia de lo que cree el señor Jonatán, tenía diferentes aspectos. Es decir, un aspecto que era temporal, provisorio, que terminó en la cruz del Calvario, pero no toda la ley, no toda esa ley quedó, digámoslo así, sin efecto, porque tenemos todavía un aspecto que es permanente, que es eterno, como lo son los 10 mandamientos. No solamente en el Antiguo Testamento se prohibía matar, robar, hurtar, fornicar, adulterar, sino también en el Nuevo Testamento, para todas las épocas. Esa es una ley que traspasa el tiempo y que traspasa las culturas. No se puede decir, esta ley es solamente para los judíos. Entonces, cuando el apóstol Pablo, regresando a 1 Corintios, ¿verdad? El capítulo 9 y el versículo 20, cuando él dice que no está sujeto a la ley a la que los judíos estaban sujetos, por sentido común, por contexto bíblico, ¿verdad? Yendo a los diferentes escritos del apóstol Pablo, podemos determinar que esa ley era aquella ley ritual, aquella ley que le conocemos como la ley ceremonial. ¿Por qué no podemos incluir en esa ley los 10 mandamientos y el sábado? Por algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos un momentito a Romanos. Vamos a Romanos, el capítulo 13. Bueno, Romanos el capítulo 13, versículo 8 en adelante. Note lo que dice el apóstol Pablo y usted se va a dar cuenta que para el tiempo del apóstol Pablo la ley seguía en vigencia, aunque la ley ritual no lo estaba. Note lo que dice allí: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cuál ley está citando el apóstol Pablo? Versículo 9, porque, dice él, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces note usted el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que esta es una ley que no solamente está vigente y que no solamente debemos cumplir, sino que debemos cumplirla basándonos en el amor. Es decir, cumplirla por amor. Esta es la ley que lamentablemente el señor Jonatán dice que el cristiano no está sujeto. Según él, el apóstol Pablo no está sujeto a esta ley, pero vemos a Pablo entonces en una gran contradicción, porque él cita la ley y está citando el decálogo, los 10 mandamientos. El apóstol Pablo no habla en esos términos con respecto a la ley ritual. Por ejemplo, usted se va a la epístola a los Hebreos y lee el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y él habla de una ley que quedó derogada, ¿verdad? Y es refiriéndose a la ley del santuario, aquella ley provisional que tenía que ver con ritos, que tenía que ver con sacerdocio levítico, que tenía que ver con sacrificio de animales, con oblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa ley tuvo su cumplimiento en Cristo y quedó, por lo tanto, sin efecto, porque ahora tenemos un mejor santuario, tenemos un mejor sacerdote, que es Cristo Jesús. Bueno, esa es la parte que lamentablemente no entiende el señor Jonatán, pero vamos a seguir escuchando, por favor, un poquito. Y luego añade, no estando yo sin ley. Ahí hay que cuidar el argumento mío, porque no dice Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino sin ley de Dios. No es que yo esté sin ley de Dios, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, noten que él aquí enfatiza algo que para él establece una diferencia.
Él dice, Pablo no dice que, en palabras del señor Jonathan, ¿no? Él no dice, no estoy sin la ley de Dios, sino sin ley de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia allí? Para él existe una diferencia allí, ¿verdad? Aparentemente, para el señor Jonathan, o evidentemente para el señor Jonathan, esa ley de Dios es la nueva ley de Cristo, ¿verdad? Supuesta nueva ley. Supuesta nueva ley que es diferente en su totalidad a la ley del Antiguo Testamento. Pero no es tal el caso, mis apreciados. Como les acabé de mostrar en Romanos capítulo 13, y usted puede ir a través de los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos el capítulo 7, ¿verdad? El versículo 12, el apóstol Pablo, si mal no estoy, el versículo 12, él vuelve a citar el decálogo. Y cuando usted va al libro de los Hechos, el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 16, el capítulo 13, por ejemplo, nos muestra de una manera muy clara a los apóstoles, ¿no? Especialmente al apóstol Pablo, observando el sábado. Entonces vemos que la ley de Dios, en su aspecto eterno, obviamente sigue permaneciendo. Es decir, sigue en vigencia. No podemos, mis apreciados, abolir el aspecto eterno de la ley, abolir el decálogo. ¿Cómo lo vamos a abolir? Entonces, el Nuevo Testamento nos da suficiente evidencia de la existencia del decálogo, mientras que también nos da evidencia de que aquella ley ritual del santuario, sacerdocio levítico, esta ley fue abolida y por lo tanto los apóstoles y el cristianismo en general no está sujeto a esa ley, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué más señala aquí el señor Jonathan. Entonces, ahí nuevamente, no es una redundancia, sino que dice, no estoy sujeto a la ley, pero luego, estoy yo bajo la ley de Cristo. Por supuesto que si tú dices que es lo mismo, sí se establecería una contradicción. ¿Me dejo entender? Porque Pablo estaría diciendo, oye, yo no estoy sujeto a la ley, pero sí estoy sujeto a la ley. No, pues, sería un principio de contradicción. Para que no exista tal principio de contradicción, necesariamente Pablo está hablando de dos leyes. Lo cual es falso, ¿no? Lo que acaba de decirnos aquí el señor Jonathan es falso a la luz de la Escritura, ¿no? Porque como ya les comenté, ¿no? Bueno, el señor Jonathan ve una contradicción. ¿Y saben por qué ve la contradicción? Porque él no diferencia aspectos en la ley de Dios. Él no diferencia esos aspectos. Es decir, para el señor Jonathan, cuando él mira el Antiguo Testamento, él no diferencia entre leyes civiles, que eran leyes que regían la sociedad del pueblo de Israel, ¿verdad? Leyes de justicia, etcétera. Él no las distingue de leyes, por ejemplo, leyes rituales, que eran leyes de purificación, leyes del santuario, leyes que tenían que ver con la mujer, con los esclavos. Él no diferencia esas leyes, esos aspectos en la única ley de Dios, en la Torá. Y por lo tanto no diferencia el decálogo, la ley moral por excelencia, de todas aquellas otras leyes que eran provisionales y que tenían que ver con la nación de Israel específicamente. Él no alcanza a ver, mis apreciados, él no consigue ver que el decálogo es atemporal. Es decir, que el decálogo es para toda época, para toda cultura, para todo aquel que acepta a Dios de corazón, ¿verdad? Entonces, como él no diferencia aspectos en la ley, cuando él va a 1 Corintios, el capítulo 9 y versículo 20, él ve dos leyes. Él dice, la ley de Cristo es una ley diferente a la ley que ha hecho referencia anteriormente, el mismo versículo, es decir, a la ley a la cual Pablo no está sujeto. En un sentido, sí hay una diferencia en esa ley, ¿verdad? En esas dos leyes. En un sentido la hay. ¿Por qué? Porque Pablo no está sujeto a las leyes rituales, pero Pablo sigue sujeto a la ley de Cristo, la cual es la ley eterna de Dios, ¿verdad? La que Cristo enseñó. Usted puede ir al Sermón del Monte. Jesús afirma el decálogo, por ejemplo, ¿no? No adulterarás, ¿verdad? Cuando usted lee el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 en adelante, Jesús afirma el decálogo y es más, profundiza la ley de Dios. Porque él cita, por ejemplo, el mandamiento de matar, de no matar. Y él viene y lo profundiza, lo hace más complicado todavía, ¿no? Si tú odias a tu hermano, ya tú lo has matado. Si tú miras a una mujer con deseos, ya tú te has adulterado con ella, ¿cierto? Pero cuando usted va a otros escritos del Nuevo Testamento, usted se da cuenta de manera muy clara
que otra ley, que es la parte ritual, la parte ceremonial, esta ley quedó abolida. Entonces, no existe contradicción cuando usted logra diferenciar aspectos en la ley de Dios. Pero si usted tiene ese mismo molde que tiene el señor Jonatán, viendo la ley como si fuera sin aspectos, sino que es toda una sola cosa, claro, usted va a ver contradicción allí, ¿no? No estoy bajo la ley veterotestamentaria, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Ahora, bueno, cabe destacar que esas palabras se las está añadiendo el señor Jonatán, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado para no añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. El apóstol Pablo no dice en ninguno de sus escritos, en ninguna de sus partes, ni en sus epístolas, ni en sus libros, él jamás dice que no está bajo la ley veterotestamentaria. Es más, ellos no hacían ese tipo de diferencia. Ellos no hablaban, la ley del Antiguo Testamento versus la ley de Cristo, o la ley del Antiguo Testamento versus la ley del Nuevo Pacto, ¿no? Ellos nunca hablaron en esos términos. Entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21, no dice, yo no estoy bajo la ley veterotestamentaria, pero estoy bajo la ley de Cristo. De hecho, mis apreciados, ¿quién fue el que dio la ley en el Antiguo Testamento? ¿No fue Cristo? En San Juan capítulo 1, en Colosenses 1 y en Hebreos 1 también, se nos presenta a Cristo como el hacedor de todo lo que existe. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. O sea, que Cristo es el dador de la ley, quien le entrega la ley a Moisés por medio de ángeles, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Es el que le entrega la ley a Moisés. Es el dador, es el creador de su ley. Entonces, no podemos hacer diferencias entre una ley antigua y la ley de Cristo, como si aquella ley no hubiera venido de Cristo. Entonces ahí vemos demasiada inconsistencia en los comentarios del señor Jonatán. Él trata de demostrar, tal vez con un corazón sincero, ¿verdad? Trata de demostrar los supuestos errores de la teología adventista, pero el fracaso es total de su parte. Porque al intentarlo, comete muchos errores, ¿no? Pero sí, continuemos. Tú dices que no es un régimen, pero la Biblia sí dice que es un régimen. En Romanos capítulo 7 dice, de modo que sirvamos, verso 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, voy a parar aquí un momentito, ¿no? Entonces, él trata de convencernos de que cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 7 del régimen viejo de la letra, como él mismo lo dice, no se refiere a un conjunto de leyes, de normas, de reglamentos, ¿verdad? A un gobierno que tiene todas esas leyes. Porque lo que él quiere hacer es demostrar que ese régimen viejo de la letra se refiere a las leyes que tenía el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, bajo el pacto mosaico. Entonces ahora el apóstol Pablo diría que ya no servimos bajo ese régimen viejo, lo cual significaría que ya no estamos bajo esas leyes, ¿verdad? Ni siquiera bajo los 10 mandamientos, sino que ahora estamos bajo otra ley, bajo la ley del Espíritu o la ley de Cristo, bajo una nueva ley. Pero, ¿cuál es la equivocación del señor Jonatán? Ya se las voy a mostrar ahorita, vamos a esperar que él termine su comentario. Ahí claramente se establece dos regímenes, un régimen viejo de la letra y un régimen nuevo del Espíritu. Son dos regímenes. Cada país tiene su propio régimen. Ok. Entonces, miren, la pregunta es, entonces, ¿es un régimen? ¿Se está hablando de régimen o no? Pues claro, se está hablando de régimen, pero ¿en qué sentido? Cuando usted va a Romanos 7, vamos un momentito a Romanos 7. Yo le voy a comentar lo siguiente, mis queridos amigos. En Romanos 7, algo que usted debe tener muy en cuenta es que el apóstol Pablo no está estableciendo comparación entre el antiguo pacto, el pacto mosaico, y el nuevo pacto. Él no está haciendo esa comparación entre dos pactos históricos. El apóstol Pablo está hablando de formas de vida del cristiano, del que ha sido justificado en Cristo. ¿Cómo era nuestra forma de vida antes de conocer a Cristo? Nosotros servíamos bajo un régimen antiguo. Y cuando él habla de ese régimen antiguo de la letra, él se refiere al pecado que nos tenía sujeto bajo otro régimen, es decir, bajo otro estilo, bajo otras normas. Recuerda usted que en Romanos capítulo 7, los primeros versículos, el apóstol Pablo hace una comparación, una analogía
de la mujer casada, ¿verdad? Quien estaba sujeta por la ley al marido. Y Pablo establece claramente que ese marido se refiere al momento en que nosotros servíamos al pecado, que era nuestro marido. Pero una vez que muere el pecado en nosotros, como Pablo lo establece en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Nosotros le damos muerte al pecado. Ahora pertenecemos a Cristo, dice el apóstol Pablo. Mire, Romanos capítulo 6, mire ese título que ponen las sociedades allí, las sociedades bíblicas, ¿verdad? De Romanos 6, dice, muertos al pecado. Versículo 1, por ejemplo, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces note, Pablo está hablando de que nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Pablo no está tratando de establecer la idea que intenta Jonatán, de que el cristiano no está sometido bajo el régimen mosaico, ¿verdad? Sino bajo ya otro régimen. Ese no es el tema del apóstol Pablo aquí en Romanos, ni en Romanos 6, ni en Romanos 7. Y mire, por ejemplo, Romanos 7, el señor Jonatán cita el versículo 6, donde dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero él se le olvida leer el versículo 5, donde dice lo siguiente, porque mientras estábamos en la carne, si nota usted, Pablo está hablando de dos tiempos en la vida del ser humano. Cuando estábamos en la carne y ahora que estamos en el espíritu, libres del pecado. Leamos el versículo. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque cuando nosotros, mis apreciados, estamos lejos de Cristo Jesús, la ley nos lleva a la muerte. La ley nos lleva a la muerte. Y esa ley que es buena, que fue dada para hacer bien, me resulta para mal, dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 7. Me resulta para mal. ¿Por qué? Porque esa ley no me va a brindar a mí justificación, no me va a brindar salvación, no me va a brindar solución. Esa ley me va a condenar. Romanos 6:23, claramente usted conoce ese versículo, mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la ley me condena cuando yo estoy en el pecado, cuando estoy fuera de Cristo. Pero cuando vengo a Cristo, mi apreciado, entonces estoy en una nueva relación con Jesús y la ley ya no va a estar en mi contra. Recuerde que Gálatas 5 nos dice claramente que contra tales cosas no hay ley. Mire, contra tales cosas no hay ley. Aquel que tiene el fruto del Espíritu, ¿no? Que incluye obviamente la obediencia a la ley de Dios. Entonces, Pablo en Romanos 7, que quede muy claro, no está estableciendo diferencias de pactos históricos, sino diferencias en la vida de la persona, en el antes, cuando servíamos al pecado, al marido viejo, y en el ahora que servimos bajo un régimen nuevo. ¿Y por qué habla de régimen? Bueno, porque yo estoy sometido al pecado, yo le estoy sirviendo al pecado, estoy obedeciendo al pecado, ¿no? Como si el pecado tuviera, por ejemplo, leyes y normas, las cuales yo obedezco. Pero ahora que estoy en Cristo, estoy bajo otro régimen. ¿Por qué? Porque las leyes en Cristo son diferentes. No es la misma ley del pecado. Recuerda usted que en Romanos 8, el apóstol Pablo habla de la ley del pecado y de la ley del Espíritu. Dice que la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por supuesto que se trata de regímenes, ¿no? Pero no de regímenes en el sentido en que el señor Jonatán lo intenta presentar, porque él piensa inmediatamente en régimen mosaico y régimen ya bajo el nuevo pacto, ¿no? Pero continuamos escuchando, por favor. Y los regímenes sí son conjuntos de normas, principios, prácticas, solo que en esta oportunidad, más que normas o mandamientos, en el régimen del Espíritu o en la ley de Cristo, son frutos, es decir, es lo que Cristo produce en el creyente, no es lo que el creyente hace, sino lo que produce Cristo en el creyente, y por eso que Gálatas 5, 22, 23 dice
porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, miren, hay un caso aquí en el que podemos estar de acuerdo en este punto, ¿no? El régimen, en otras palabras, de acuerdo al régimen que yo esté sometido, ese régimen va a producir frutos en mí. Por ejemplo, el pecado, ¿verdad? El pecado produce frutos para muerte. Ah, pero es que dice que la ley alienta ahí el pecado. Claro, cuando estás fuera de Cristo, pues la ley va a complicar más las cosas porque te va a condenar. La ley te va a tener sumido en la condenación. La ley no te brinda purificación, la ley no te lava los pecados, ¿verdad? La ley te puede matar, mi apreciado. La ley te puede destruir. La ley produce ira, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo? Cuando estás fuera de Cristo. Tú no encuentras ninguna esperanza en la ley. Ahora, cuando estás en Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo de acuerdo a Gálatas capítulo 5? Produce en ti el fruto, su fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mira que los frutos son diferentes, pero eso no indica de ninguna manera que estar bajo el régimen del Espíritu significa estar bajo una ley diferente a la ley que guardaba el pueblo de Dios de todas las épocas, los 10 mandamientos. Es que usted encuentra los 10 mandamientos desde antes, más allá del monte Sinaí, desde antes del monte Sinaí. Usted no va a encontrar los 10 mandamientos a partir del monte Sinaí. Y ese es un preconcepto que tiene el señor Jonatán y que tiene muchos cristianos, ¿no? Usted no va a encontrar los 10 mandamientos solo a partir del monte Sinaí, sino desde antes de ese evento, ¿no? Desde antes de ese evento, mis apreciados. Entonces, como él confunde las cosas en ese aspecto, para él la ley empieza en el monte Sinaí, pero en el monte Sinaí se da solo formalmente. Entonces tengamos mucho cuidado, pero debemos terminar el argumento. Es decir, este régimen no está sujeto a la ley. En el contexto de Gálatas sí está hablando de toda la ley veterotestamentaria, ¿no? Entonces este régimen no está sujeto a la ley. ¿Qué quiere él decir con eso? Bueno, seamos claros, ¿verdad? Lo que él quiere decir es, bueno, bajo este régimen del Espíritu, ya tú no necesitas guardar los 10 mandamientos. Ya tú no necesitas guardar sábado. En realidad, ellos, mis apreciados, ellos sí guardan los mandamientos, ¿verdad? Ellos están de acuerdo con el primero, el segundo, el tercero, pero el mandamiento con el cual ellos no están de acuerdo es con el sábado, el cuarto mandamiento, el mandamiento número 4. Y aunque el señor Jonatán dice a menudo, no, es que yo no señalo los 10 mandamientos porque era todo el sistema, pero de todas maneras, al decir que todo el sistema quedó abolido, pues estás aboliendo los 10 mandamientos, los está aboliendo. Entonces, pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento la vigencia de los 10 mandamientos. De hecho, por causa de esos mandamientos, el pueblo de Dios es perseguido en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, también en Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Por guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Recuerde Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Note, se trata de la ley de Dios. Es la ley de Dios la que prohíbe la idolatría, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el señor Jonatán lucha contra lo que está establecido en la palabra de Dios. Lucha contra eso, mis apreciados. Bueno, antes de terminar, antes de cerrar esta reacción, vamos a dejar correr un poquito más el argumento. Está hablando ahí del resultado o fruto del Espíritu que rige ahora como un nuevo sistema, es como un nuevo orden, porque el régimen es eso. El régimen puede entenderse como lo que rige un sistema de gobierno, que hablaría de lo mismo porque un sistema de gobierno tiene que tener una constitución para regir, y también se aplica a un conjunto de normas o reglas que regulan algo, ¿no? Entonces, cuando se habla del régimen del Espíritu, es un sistema nuevo establecido, ¿sí? Y que el fruto del Espíritu justamente se va a mostrar en aquel que vive bajo ese régimen. Pero date cuenta que el fruto del Espíritu no depende, en este caso, de las obras de la ley ni de las obras de la carne, porque las obras de la carne eran alentadas justamente por los mandamientos de la ley. Eso lo dice por en Romanos capítulo 7.
Entonces noten lo interesante, ¿no? Cómo el señor Jonatán da su comentario un poco confuso, ¿no? Él dice, bueno, el fruto del Espíritu no tiene que ver, en otras palabras, con la ley de Dios. No tiene que ver con la ley de Dios. Pero si el que lleva el fruto del Espíritu no está sujeto a la ley de Dios, es decir, la ley de Dios que incluye los 10 mandamientos, porque algo que voy a dejar claro es que los adventistas no pensamos que la ley de Dios sean solamente los 10 mandamientos. Creemos que hay otros tipos de ordenanzas, incluso en el Nuevo Testamento para el cristiano, como el lavamiento de los pies, por ejemplo, la Santa Cena, por ejemplo, que no lo encuentras en el Decálogo. Pero practicar aquellos mandamientos tiene que ver con los 10 mandamientos de alguna manera. Tiene que ver, porque tú cómo vas a practicar aquellos otros mandamientos sin cumplir, sin tener en tu corazón el primer mandamiento, un ejemplo, ¿no? El primer mandamiento que establece no tener otros dioses fuera de él, ¿cierto? No tendrías ningún respeto por Dios. No amarías al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primer y grande mandamiento, que viene, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, citado por el mismo Jesús, citado en Deuteronomios capítulo 6, ¿no? Entonces, él dice, no, el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con esa ley, con ese régimen. Pero ¿cómo no tiene nada que ver? Si no tuviera nada que ver, ¿por qué el apóstol Pablo escribió Romanos capítulo 13, donde cita textualmente de la tabla de los 10 mandamientos? Cita textualmente de la tabla de los 10 mandamientos. Si el que lleva el fruto del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el decálogo, entonces ¿por qué Santiago escribió su epístola donde presenta la vigencia del decálogo? Como Santiago capítulo 2, por ejemplo, y lo llama la ley de la libertad. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 21:8? ¿Por qué siguen existiendo los idólatras, los adúlteros? Por ejemplo, si no hay una ley, si ya no existe el decálogo, precisamente el decálogo es el que señala, condena sobre esos pecados. Porque existe Romanos capítulo 1. Entonces, si nota usted, mi apreciado, este tipo de teología es realmente torcida, es oscura, es diabólica. Ese tipo de teología es diabólico, mi apreciado. Tengamos mucho cuidado. Es por eso la importancia de que usted cada día abra la palabra de Dios y la entienda, la lea y la entienda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mi querido. Es más, me di cuenta que en este debate los jóvenes adventistas le citan al señor Jonatán las palabras de Pablo en Hebreos. Usted recuerda que en Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 8 el apóstol Pablo cita Jeremías 31 al 33, donde Dios promete escribir su Torá en la mente y el corazón de sus hijos. Está hablando de la Torá, de lo que el señor Jonatán llama el régimen viejo de la letra. De la Torá, señores. Jeremías 31 no dice en ningún lugar, y el apóstol Pablo tampoco lo interpreta de esa manera, de que se trata de una nueva ley, de algo que es nuevo, totalmente nuevo. Entonces, estas cositas es importante que usted las entienda. Deje a un lado los prejuicios contra un grupo religioso. Usted mire y pruebe la enseñanza, pruebe toda doctrina, pruebe toda creencia y toda práctica con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que regula la práctica, la enseñanza, es la palabra de Dios. No se deje dominar por los prejuicios. También lo dice en Gálatas. Por eso termina diciendo que las obras de la carne son un conjunto de cosas que van contra la ley. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, dice que contra tales cosas no hay ley. Ahí se establece claramente que es un régimen distinto, porque si no, diría Pablo que el fruto del Espíritu depende de las obras de la ley, y no. Eso es totalmente falso, ¿no? Cuando el apóstol dice contra tales cosas no hay ley, eso no es lo mismo a decir el fruto del Espíritu no depende de la ley, ¿no? Y nadie está diciendo que el fruto del Espíritu depende de la ley. Es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú cumples la ley como consecuencia. Tú has sido justificado y ahora tú eres libre para obedecer la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que en Mateo capítulo 7, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? ¿Verdad? ¿Recuerda usted cómo actúa la gente convertida? ¿Cómo viven? Lea por favor el Salmo 119. En vez de ir en contra de la ley de Dios,
más bien expresa su amor hacia ella. Y dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Tu ley está escrita en mi corazón, ¿verdad? Jesús mismo, por ejemplo, dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El apóstol Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley que tiene el señor Jonatán y que tiene muchas personas? ¿Cuál es el problema con la ley? Nadie está diciendo que las obras, el fruto del Espíritu depende de la ley. Nadie dice eso. La teología adventista no enseña tal cosa, mi apreciado. Pero claro, el señor Jonatán tiene que crear toda esta cortina de humo, tiene que crear un muñeco de paja para poder destruirlo. Entonces, tengamos mucho cuidado, mi apreciado. Cuando usted lee cuidadosamente Apocalipsis y el libro de Daniel, lee los evangelios y las epístolas, usted no va a ver nada que le indique que los 10 mandamientos están abolidos, mucho menos el sábado. Lo distancia, lo separa totalmente. Entonces son dos regímenes totalmente distintos, y ahí termino con eso porque justamente en Romanos 7 Pablo dice que lo que en la ley no tenía fruto, en el régimen nuevo del Espíritu sí tienes fruto y llevas fruto para Dios, y eso lo va a sustentar en varias porciones de sus cartas. Entonces sí es un régimen, sí establece normas y principios, sí da instrucciones claras a los creyentes. En el Nuevo Testamento pues tenemos las escrituras doctrinales, ¿no? Entonces sí hay un régimen, sí hay una ley de Cristo, no es la misma. Sí. Entonces, miren, ¿en qué punto se equivoca aquí el señor Jonatán? Él acaba de citar Romanos 7. Él dice que el fruto que no se podía llevar en la ley, dice él, se puede llevar ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pero es falsa la manera como él lo presenta. Porque, como ya dije hace un momento, ¿verdad? Romanos 7 no está hablando de pacto antiguo, de régimen antiguo, régimen mosaico, en comparación con el régimen nuevo del Espíritu Santo, el nuevo pacto. No, él está hablando de la vida antigua, cuando tú llevabas frutos para el pecado, porque tú servías al pecado y estabas condenado por la ley, a diferencia de la nueva vida que tienes ahora en Cristo, que es guiada por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia que él está estableciendo allí. Por favor, mi querido amigo, de todo corazón, te animo a que tú mismo leas todo Romanos capítulo 7. Y puedes leerlo juntamente con Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Y vas a ver que él no está comparando pactos. Él está hablando de que hemos muerto al pecado. Y en capítulos más, los primeros capítulos, él establece que todos estamos condenados. ¿Por qué? Por ser pecadores. Pero ahora él nos presenta la esperanza, y es que Cristo Jesús es nuestra justificación. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y podemos nosotros ahora aferrarnos de eso que Cristo logró en la cruz, ¿verdad? Muriendo con Cristo, siendo sepultados con Cristo en el bautismo y resucitando en novedad de vida. Él no está hablando de un grupo de personas que vivían bajo la ley mosaica, que obedecían los 10 mandamientos, que obedecían el sábado, que hacían sacrificios. No, él no está hablando en esos términos de pactos históricos, no. Él está hablando de vida antigua y vida nueva. Entonces, pero todo esto lo toma el señor Jonatán influenciado por la teología dispensacionalista, que realmente erosiona las enseñanzas de la Escritura. Tengamos mucho cuidado de no absorber filosofías vanas y huecas sutilezas. Hay tradiciones, hermanos y amigos, que destruyen la Escritura, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya va a terminar aquí. Fuera misma, no sería nueva. Si fuera la misma, entonces Pablo no estaría haciendo esta distinción en 1 de Corintios 9. O sea, tú puedes negar el texto, tú puedes decir, yo no lo asumo así, yo no lo creo así, yo no lo interpreto así, pero no puedes negar lo que el texto está diciendo. El texto está hablando de dos leyes distintas, ¿no? Entonces ya demostramos que eso es falso. El texto nunca dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9, que existen dos leyes que son diferentes, ¿no? La ley siempre es la misma, y usted recuerda, si usted ha escuchado los comentarios de Jonatán en otros vídeos, él dice que la ley es una sola, ¿verdad? Claro, la ley es una sola, pero con diferentes aspectos. Y ese aspecto provisional que tenía la Torá, la ley, los sacrificios, el sacerdocio, el santuario terrenal, quedó derogado porque tuvo su clímax y su fin en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero continuó y continúa el aspecto permanente y eterno de la ley, que son, por ejemplo, los aspectos morales, que son transculturales, que son
que traspasan el tiempo, que son atemporales, como los 10 mandamientos. Pero claro, todo este bagaje que él presenta es para quitar solamente el cuarto mandamiento. Usted nunca va a escuchar a Jonatán hablando en esos términos con respecto al primer mandamiento, al segundo mandamiento. Nunca vas a escuchar a Jonatán decir que el primer mandamiento era solo para los judíos, el segundo mandamiento era solo para los judíos, pertenecía solo al régimen antiguo, porque aunque él entra en contradicción al mismo tiempo al decir que todo el decálogo era del antiguo régimen, tú lo vas a ver que lo afirma en su teología. De alguna u otra manera él lo afirma y termina cayendo en contradicción. Entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 20-21 no está hablando, por ejemplo, de que él no está sujeto a los 10 mandamientos, de que él no guarda el sábado. Él no está hablando de eso. La ley a la que él no estaba sujeto, a la luz del contexto del libro de los Hechos y de otras epístolas, como Gálatas, donde habla en contra de la circuncisión, allí nos muestra claramente que Pablo no estaba sujeto a esa ley ritual, a esa ley temporal, ¿ya? Pero continúa en obediencia a los 10 mandamientos, como lo demuestra en Romanos capítulo 13, como lo demuestra en Romanos capítulo 7 y capítulo 8, donde dice que la ley es santa, justa y buena. Y él cita el decálogo precisamente, ¿no? Entonces, bueno, solamente tomé esta pequeña parte para reaccionar. Voy a reaccionar a otras partecitas de este mismo debate que él tuvo con los adventistas. Que el Señor te bendiga, el Señor te ayude a entender su santa palabra, porque esto es importante y tiene consecuencias eternas.